Vamos a empezar la clase. Disculpen el retraso. Vamos a tocar el tema de autoinmunidad. Primero con una definición, primero la lectura que tienen que tener ustedes. La lectura del capítulo 6 en la parte de enfermedades autoinmunes está bastante bien desarrollada, así que lo revisan ustedes. Es un libro de texto, ¿cierto? Definimos autoinmunidad como el sistema de respuestas inmunes de un organismo contra sus propias células, tejidos u otros componentes del cuerpo. Cualquier enfermedad que resulte de este tipo de respuesta se denomina enfermedad autoinmune. ¿Ok? La primera pregunta sería, ¿y cuáles son esas respuestas inmunes? ¿Cómo va a lesionar el tejido? ¿Cuáles serían las probables opciones o mecanismos por los cuales se puedan lesionar tejidos? ¿Estuvieron en la clase pasada? Son los mismos mecanismos de daño inmunológico que se revisaron en la clase anterior. O sea, son los 4 tipos de lesión, ¿sí? De mecanismos por los cuales se hace este tipo de lesión. Como ejemplo, nada más como ejemplo, tomado la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto, lo que ocurre es que las células del epitelio de la tiroides, de los folículos tiroideos, empiezan a ser atacados y por lo tanto, la glándula va a tener menos producción de hormonas, ¿sí? Y los mecanismos que se han propuesto, que se han descrito, son estos de acá. Uno, en los cuales las células NK van a destruir o lesionar los tejidos tiroideos. Acuérdense que autoinmunidad es contra cualquier constituyente de un tejido normal. Por lo tanto, en este caso, en el caso de la tiroiditis Hashimoto, conocida también a veces como tiroiditis linfocítica, está dirigido contra antígenos que están en la célula tiroidea. Se monta una respuesta inmune y dentro de esos hay un T8 citotóxico. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es esto? 4, ¿cierto? ¿Por qué 4? ¿Por qué? ¿Quién activa el CD8? Citotóxico. El gamma interferón y esa respuesta TH1, ¿cierto? Entonces, al ver la activación del CD4, a través del interferón, es la activación del CD8 y por lo tanto este sería tipo 4. Esta de acá, en la cual hay un CD4, que obviamente va a activar un macrófago que va a destruir, a través probablemente dentro del proceso inflamatorio por las enzimas que libera, destruye el tejido. ¿Qué tipo de hipersensibilidad? Igual que el anterior, 4. Y el esquema que sigue acá tenemos de que el autoantígeno lo que ha hecho es producir anticuerpos contra componentes de los tiroideos, ¿sí? Y estos pues obviamente se van a adherir al tejido, a las células, y a través de la célula NK van a destruir. ¿Qué tipo de hipersensibilidad?
2. Y acá aquí está el nombre incluso. ¿Sí? Es el tipo 2. Pero esto daría también como consecuencia al tercer tipo, ¿cierto? ¿Qué pasa con los anticuerpos si se unen a un antígeno? Eso sería el otro tipo de lesión que no está en este, pero por ejemplo el lupus sí. Los anticuerpos libres y unos antígenos forman complejos, se depositan y ahí sí, tipo 3. ¿Ok? Veamos si es verdad. En esta diapositiva se ha marcado CD8, y fíjense, este es el folículo tiroideo, y este está justamente adosado a una célula tiroidea que va a empezar a apoptosis, ¿no? Eso induce apoptosis. En esta otra, creo que mejor lo agrandamos un poco para que puedan ver. Fíjense esta parte. Este es un folículo tiroideo en los cuales hay una gran cantidad de macrófagos que están destruyendo, para que ustedes no vengan, Bueno, esta parte es en la cual están los macrófagos y también en estas otras partes. ¿Esto de acá qué será? En esta enfermedad, en el tiroides de Hashimoto, es muy común ver folículos linfoideos, como este de acá. ¿Sí? Y alguna vez vamos a decir de que generalmente aquellas enfermedades autoinmunes que se caracterizan por presentar folículos linfoideos, o sea, tejido linfoideo extranodal, es el nombre que se conoce, fuera de los compartimentos normales, generalmente estas enfermedades autoinmunes van a tener mayor propensión a tener neoplasias malignas, sobre todo de células B del manto. ¿Sí? Ya lo verán ustedes posteriormente, la versión del linfoma del manto. ¿Okay? Y el otro se demuestra, los anticuerpos se demuestran con inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, como ustedes gusten. Acá no está, vuelvo a repetir, el tercer tipo, hipersensibilidad tipo 3, que también es un mecanismo efector de los problemas de autoinmunidad. ¿Okay? Para la tiroides de Hashimoto, entonces, destruye la célula productora de la hormona. Y entonces, ¿cómo lo diagnosticaría? ¿Alguno? ¿Cómo diagnostico esta enfermedad? El primero que tengo que tener que me va a causar hipotiroidismo, ¿cierto? Eso es fácil de ver. Si hay signos clínicos, bueno, yo mido T3, T4, ¿sí? Y esto va a estar obviamente disminuyendo. Pero, ¿cómo sé que es autoinmune? ¿Qué tendría que ser? Ver los anticuerpos que están circulando. Estos anticuerpos que están ahí son IgG y están circulando. Y este específicamente tiene dos, que son contra una peroxidasa que se encuentra en el citoplasma de la célula tiroidea, y la otra es con anticuerpos antitiroglobulina. ¿Ok? Y ahora sería la pregunta, ¿y cómo estará el TSH en este paciente? Alto, ¿cierto? Y si estaría bajo, ¿qué pensaría? Y hay que estar pensando en otro problema, incluyendo el problema de la misma hipófisis, ¿cierto? En eso ya es más complejo, ya lo verán al ver el endocrino. Entonces este cuadro se caracteriza, y una vez para terminar con tiroides de Hashimoto, el inicio realmente no es nada llamativo, empiezan a veces con un poquito de hipertiroidismo muy ligero, y después poco a poco en el transcurso de los años va disminuyendo. No es dolorosa, pero cuando se hace la biopsia se ve una infiltración linfocítica característica. Ok, veamos ahora entonces los principios generales de cómo se produce la autoinmunidad. En esta diapositiva tenemos, ustedes ya conocen, lo que es la tolerancia central. En el timo, las células que reconocen con alta afinidad los autoantígenos
son destruidas, ¿sí? O también aquellas que reconocen con alta afinidad las células T van a derivar en las células T regulatorias, las cuales salen a la periferia para justamente hacer la regulación de la respuesta inmune. En esta diapositiva, esta es la de T que acabamos de ver. Si reconoce al autoantígeno de la célula T, es destruida esta clona, y si no, otras clonas que reconocen el autoantígeno, lo que hacen es salir a la periferia como T regulatorias, que lo que van a hacer es fundamentalmente bloquear la activación, porque se conoce con el nombre de supresión. La supresión es el bloqueo de activación. Saben que la célula T regulatoria, ¿a través de qué lo hacen? IL-10 fundamentalmente, ¿no? Entonces, a través de esto va a inhibir tanto a las células presentadoras de antígeno, al linfocito T y al linfocito B. ¿Okay? De tal manera que si este linfocito reconoce un autoantígeno, esta T reguladora, que obviamente también en parte va a reconocerlo, va a evitar la activación y por lo tanto no hay problema de autoinmunidad. ¿Okay? Veamos con la célula B. La célula B también hay de lesión, o sea, va a desaparecer esa clona, o de manera interesante, algunos van a reeditar su receptor de tal manera que ya reconocen no un autoantígeno sino un antígeno común, ¿sí? Y salen a la periferia. De todas maneras, aquellos que están en la periferia y reconocen a un autoantígeno a través de las células T reguladoras van a hacer van a evitar su activación. ¿Okay? Por otro lado, las enfermedades autoinmunes van a tener estos tres características para su activación. Primero, predisposición genética, fundamentalmente el HLA, ¿sí? Y algunas citoquinas, factores del medio ambiente y la inmunoregulación. Estas tres van a definir fundamentalmente el inicio o no de la enfermedad autoinmune en aquellos individuos susceptibles, no en todos. Y en esta diapositiva están los componentes más importantes de cada uno de ellos. La predisposición genética, fundamentalmente por el HLA. ¿Cómo así el HLA va a intervenir en esto? ¿Por qué es importante el HLA en la autoinmunidad? Porque el HLA es el gen del MHC y este complejo de compatibilidad va a estar dentro de la mayoría de... Va a ser como ese antígeno que va a tener que captar esta célula T para no evitar. Exacto, es por la afinidad que tiene el péptido por el HLA, ¿sí? Acuérdense que simplemente es una complementariedad que tienen por ciertos aminoácidos que tenga el antígeno que se va a unir. Entonces, no necesariamente en el mismo HLA se une cualquier tipo de antígeno. Entonces, si yo tengo un HLA específico, de repente cierto tipo de antígenos o semejantes a autoantígenos puede unirse y otra persona que tiene el otro HLA junto con no va a reconocer a este autoantígeno. Igual las citoquinas, las vías de las citoquinas e incluso los segundos mensajeros son diferentes genéticamente uno de otro, entre los individuos. Y después habría que tener como en mente siempre esto, el regulador autoinmune. Es un factor de transcripción. ¿Han visto eso? ¿Sí? Lo que hace eso básicamente es hacer una copia de los antígenos externos, pero dentro del timo. ¿Con qué finalidad? Para que estos autoantígenos de los órganos principales, cuando son reconocidos en el timo por los timocitos, estos sean sacados de circulación y no salgan al exterior. Entonces, una malfunción de este aire puede llevar también a un problema autoinmune. Después, la regulación
de los T-Rex es importante a través del FOXP3. Ustedes saben bien que el FOXP3 es tremendamente importante para la acción de regulación de células T, el CTLA4 y el E2, etc. Esto ya lo revisó Inmuno, ¿cierto? Ok, entonces una falta en cualquiera de estos aspectos va a tener como consecuencia una alteración en la regulación de células T. Por último, dentro de los medios ambientales que van a inducir autoinmunidad, uno de los factores más importantes son la infección. Vamos a verlo a continuación, qué tan importantes son estos. Pero al haber un problema de infección y un problema inflamatorio en general, se pueden activar, además de las células que van dirigidas contra el agente infeccioso, otro grupo de células que de repente van a reconocer a problemas autoinmunes, o la otra opción es de que aquellos microbios que están infectando tengan antígenos que sean similares a los autoantígenos. Entonces, la respuesta inmune que se esté llevando a cabo va a estar dirigida también contra antígenos propios. El MHC lo acabamos de decir, es fundamental para la presentación del genos T, entonces todo depende de qué péptido se va a unir el MHC o HLA para despertar una respuesta inmune. El otro concepto, viendo ya con la parte genética, siguiendo con la parte genética, es que muchas enfermedades autoinmunes, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿han escuchado? ¿Conocen algo? ¿Han revisado en los cursos? ¿Sí o no? Son enfermedades inflamatorias. En general, las dos se le conoce enfermedades inflamatorias del intestino en general. ¿Sí? Se divide en dos: la colitis ulcerativa, que generalmente va a ser fundamentalmente en el colon, y la enfermedad y generalmente es continua, ¿sí? Y causa lesiones en la mucosa. Se supone que es de origen autoinmune. Y la enfermedad de Crohn, que generalmente empieza en la primera porción del duodeno y es por partes, a veces puede incluir al recto, perdón, al colon. ¿Sí? La colitis ulcerativa incluso puede llegar hasta el recto. Estas dos son importantes porque tienen muchas secuelas, y tienen mucha sintomatología y es difícil a veces tratarlas, incluso el diagnóstico. La artritis reumatoide se caracteriza fundamentalmente por tener autoanticuerpos contra IgG. Es una IgM, un autoanticuerpo que fundamentalmente es IgM, aunque hay otros también, que reconoce al IgG propio del paciente, el fragmento FC del IgG, y esto causa pues lesiones que todos conocemos. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual hay la autoinmunidad dirigido contra la célula de Langerhans, reversivamente contra la insulina, célula productora de insulina obviamente, y el transporte de la insulina, ¿no? ¿Sería islotes de Langerhans? Sí. No confundir con la célula de Langerhans, es otra cosa. Esclerosis múltiple es una lesión en la cual hay alteraciones ¿cómo decimos esto? De fibrosis en diversas partes del cuerpo, y esto se conoce con el nombre de esclerosis múltiple. Lupus eritematoso sistémico, que sabemos que es una función de complejos inmunes circulantes fundamentalmente. En esta diapositiva están los HLA asociados, más asociados a las enfermedades inmunes, autoinmunes. Hashimoto la acabamos de escribir. Tiroidea, enfermedad de Graves también. La enfermedad de Graves es interesante. Lo que ocurre en estos pacientes es que hay un autoanticuerpo dirigido contra el receptor de tiroxina, ¿sí? Perdón, contra el TSH, el receptor del TSH, ¿sí? Entonces, al unirse este
Este anticuerpo, en vez de bloquear el receptor, lo que hace es simula como si fuera el TSH y estimula a la célula que produzca tiroxina constantemente. Esto causa un cuadro clínico que se llama tirotoxicosis, que ustedes lo revisarán posteriormente. En otras palabras, el anticuerpo, el autoanticuerpo, semeja al TSH cuando se une al receptor. Bueno, en este caso el DR3 es el más importante, diabetes 1 que tiene estos de acá, enfermedad de Addison, que es de las suprarrenales, que hay disminución de estas células productoras, sobre todo de glucocorticoides, corticotropina, ¿sí? De DR3, artritis reumatoide, en fin, todas las demás entidades tienen relación con el HLA, o el alelo de HLA. Y de manera interesante, ¿se acuerdan que hablamos de los T-Rex en esta diapositiva? En los pacientes con esclerosis múltiple, en los cuales hay lesiones en las neuronas, ¿sí? Sobre todo en la capa que va a recubrir a los nervios, que se conoce con nombre mielina, se ve la capacidad, la proliferación de T regulatorias de acuerdo a la severidad y la intensidad. Cuanto más T-Rex existan, la proliferación de T-Rex la función sea mejor, la enfermedad va a tener menos intensidad. Cuando la función de los T regulatorias sea deficiente, la enfermedad va a tener mayor intensidad. Esta enfermedad de la esclerosis múltiple va a causar generalmente lesiones a todo nivel del sistema nervioso central, donde haya medida. Y respecto a la infección, lo que tenemos es fundamentalmente activación de linfocitos policlonales. Puede haber o no la presencia del coestimulador. O sea, a veces en los procesos infecciosos se estimula el coestimulador y coestimuladores, ¿se acuerdan? En la unión T con B, ¿sí? Fundamentalmente, o T con el MHC, perdón, T con el macrófago o presentador antígeno. A ese tipo de coestimulación se está refiriendo esta parte. O también puede hacer una reacción cruzada a los autoantígenos. Vamos a revisar eso brevemente a continuación. No es que la autoinmunidad sea producida por un agente infeccioso, sino en la respuesta contra el agente infeccioso puede haber en algunos individuos una respuesta autoinmune. Y esta está en esta diapositiva. Fíjense, entra en este caso una bacteria, un microorganismo que va en parte a destruir cierto tipo de células. Y estos dentro puede tener o va a liberar ciertos autoantígenos. ¿Okay? Por otro lado, la bacteria va a entrar a una célula presentadora antígeno, obviamente esta va a presentar parte de algún polipéptido del microorganismo y lo va a presentar a la célula T. Pero este péptido que está presentando a la célula T tiene una forma muy similar a un autoantígeno. De tal manera que si tenemos una célula T que está reconociendo un autoantígeno y esta célula T le está dando las citoquinas para poder ser activada, va a haber un problema autoinmune. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como el mimetismo molecular de un agente infeccioso para producir un problema autoinmune. Y acá vemos en esta diapositiva, ojalá puedan verlo, la secuencia de aminoácidos que son comunes entre estos agentes infecciosos y diversas partes del organismo,
diversas moléculas. Por ejemplo, primero, citomegalovirus con HLA-DR tienen este tipo de homología. ¿Ven? Cada uno de estos tiene un nivel, de tal manera que es factible de que ciertos antígenos puedan pues simular a un autoantígeno, y en el momento que haga la respuesta inmune contra el agente infeccioso puede estarse también activando células que reconozcan los autoantígenos. Esta diapositiva simplemente para ver también las enfermedades autoinmunes inducidas en este caso por virus, y fundamentalmente están dirigidos contra enfermedades tiroideas, autoinmunes, artritis reumatoide. ¿Sí? Mientras que las bacterianas fundamentalmente están hechas contra artritis reumatoide, un poco menos con tiroidea, solamente la Yersinia. ¿Sí? Como ven, esta semejanza entre antígenos y autoantígenos puede ser pues una causa de autoinmunidad. El otro mecanismo de autoinmunidad es el que está acá. Inmunología, y estos son los más comunes: el cerebro, los ojos, los testículos, el útero. Generalmente van a tener, debido a su constitución anatómica fundamentalmente, antígenos que no usualmente están expuestos. Pero haber un trauma o un proceso infeccioso que cause lesiones ahí, estos antígenos salen a circulación y pueden servir como base, pueden inducir una respuesta de tipo autoinmune. ¿Okay? Veamos brevemente lo que corresponde a enfermedades autoinmunes. Usualmente esta es la evolución de una respuesta inmune, de una evolución clínica de una enfermedad autoinmune. Inicia con ya hemos visto las predisposiciones genéticas, medioambientales, etc. Y hay un periodo que siempre es subclínico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la tiroiditis que acabamos de decir, al inicio no hay mayor sintomatología y pasa desapercibido. Pero llegado un tiempo, este tiempo es variable de acuerdo a cada entidad, empieza a ver la función, ya la sintomatología clásica o típica de esta entidad. Y esto correlaciona bien con la propagación de las clonas autoinmunes. O sea, por alguna razón hay un desencadenante especial, un desencadenante que hace que se activen todas las células, que haya una expansión clonal de las células que reconocen autoantígenos, y esto causa el cuadro clínico. Y posteriormente después hay una etapa de resolución, a veces cuando ya no queda nada del órgano, ¿no? Poniendo que yo tenga anticuerpos contra tiroides y ya no hay antígeno tiroideo porque ya todo está destruido, pues obviamente hay una etapa de resolución o remisión. En algunos casos no es así necesariamente cuando ya no hay el órgano. Por ejemplo, en el lupus, de manera característica, son varios episodios clínicamente activos, luego entra en estado de inactividad y nuevamente otra vez empieza este ciclo de propagación y con actividad clínica importante. Usualmente las enfermedades autoinmunes afectan en general a 5 a 7%, y la mayor parte son mujeres, y hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Hay más de 40, pero las más importantes son las que probablemente están en esta diapositiva. Lupus, fíjense la relación entre hombres y mujeres. Lupus está aproximadamente 9 a 10 por 1 mujeres por cada hombre. Así va el síndrome de Sjögren, que se caracteriza por la disminución de las secreciones en las mucosas, sobre todo lacrimal, salival y secreciones vaginales. Ataca usualmente a las glándulas que están a ese nivel, se destruyen, y por lo tanto este es uno de los signos importantes, es el ojo seco, característico de esta entidad.
con baja producción de saliva y vuelvo a repetir también induce baja secreción a nivel vaginal. Familia Graves, ya lo hemos visto, esclerosis múltiple, miastenia gravis es un hecho importante. ¿Se acuerdan que el Graves era un autoanticuerpo dirigido contra el receptor de TSH? En el caso de miastenia gravis es un autoanticuerpo dirigido contra el receptor de acetilcolina. ¿Dónde se encuentra acetilcolina? En el receptor, en el músculo fundamentalmente, ¿cierto? Entonces en la placa neuromuscular el nervio va a liberar, cuando se estimula va a liberar acetilcolina, pero como el receptor está ocupado por un anticuerpo, no llega a la acetilcolina y por lo tanto no hay contracción muscular. Uno de los primeros signos de esta miastenia gravis es que no puede parpadear, ¿sí? Y luego obviamente ahí demás afecta a las demás grupos musculares. Diabetes tipo 1 y por último la espondilitis anquilosante, acuérdense que este va asociado al B27 y se trata generalmente de una especie de procesos inflamatorios a nivel de los huesos de articulaciones que van a impedir bastante la movilidad en estos pacientes. Desde el punto de vista clínico se pueden ver dos tipos de enfermedades, órganos específicos autoinmunes, enfermedades autoinmunes, órganos específicos y no órganos específicos. Órganos específicos implican de que están dirigidos fundamentalmente sobre un órgano. Usualmente, sino frecuentemente se encuentra que sí tiene autoinmunidad contra uno, pero generalmente hay signos o incluso clínicos, efectos clínicos con otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿sí? En estos órganos específicos implica de que el proceso de autoinmunidad está dirigido contra un constituyente de un tejido específico, como en este caso el Hashimoto o tirotoxicosis clínicamente de la enfermedad de Graves, o en el estómago, por ejemplo, la anemia perniciosa. ¿Han llevado anemia perniciosa en la práctica de patología, creo que han hecho, o histología? Anemia perniciosa viene a ser un autoanticuerpo dirigido contra el factor intrínseco, ¿sí? De tal manera que se une al factor intrínseco y el fierro ya no va a poder entrar a ese nivel y no va a poder ser absorbido, por lo tanto va a tener anemia, y como causa de la anemia, ¿esta anemia es de qué tipo? ¿Cómo ven los glóbulos rotos en la anemia? No, falciformismo no es. Se ven grandes, ¿sí? Las de anemia por falta de fierro son microcíticas, en cambio este tipo de anemia son las macrocíticas, ¿sí? Y además que como va a haber alteraciones también en síntesis de varias otras proteínas, los polimorfos nucleares tienen una característica que es, no sé para qué he visto aquí, que es multilobulares, ¿sí? Esas son las características, por lo menos pueden ver en estos pacientes. Pero la fundamental es que estos pacientes tienen pues el autoanticuerpo dirigido contra el factor intrínseco, ¿sí? No van a poder absorberse ese nivel. En la enfermedad de Addison, donde van dirigidos fundamentalmente contra las células que van a producir los corticoides, ¿sí? Y por lo tanto estos pacientes van a tener deficiencia de ACTH. Por último, el páncreas, la diabetes juvenil, el diabetes tipo 1 van dirigidos contra los islotes de páncreas. Acá no hay mayor problema, ¿sí? Porque van dirigidos contra un grupo de antígenos más o menos bastante específico. El problema son los no órganos específicos desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, lupus va dirigido contra una gran cantidad de antígenos, pero pongamos el más importante, contra DNA. ¿Dónde encuentro DNA? Prácticamente en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, estos pacientes tienen múltiples patologías que implican, por ejemplo, uveitis,
artritis, problemas renales, glomerulonefritis, neumonía, encefalopatías, tiene alteración de la coagulación, etc. ¿Sí? Y esa es la característica de las enfermedades autoinmunes no órgano específicos. ¿Okay? Por ejemplo, una dermatomiositis te ataca a todos los grupos musculares, que es multiorgánico, ¿cierto? El escleroderma es otra enfermedad autoinmune que se caracteriza por lo siguiente. Generalmente va a atacar a los pequeños vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos, por el proceso autoinmune, se van a fibrosar. Por lo tanto, en la piel va a tener un incremento de colágeno y va a ser tipo acartonado, ¿sí? Y el escleroderma no necesariamente solamente se ve en la piel, puede ser en cualquier parte del mucoso tejido conectivo, por lo tanto en el esófago, por ejemplo, en el estómago, va a haber alteraciones de ese mismo. Y es bastante severo. Ok. En esta diapositiva, pero no es todo blanco y negro como esto es uno u otro, hay entidades que pueden participar de los dos, como está en esta diapositiva. Obviamente el Hashimoto, el diabetes Hashimoto es el más órgano específico y el lupus el más representativo del órgano específico. Pero en el medio hay toda una gama que comparten de ambos tipos. ¿Okay? La prevalencia de las enfermedades autoinmunes en sí está en esta diapositiva. Y lo más importante acá está para hacerle recordar cuáles son los antígenos o los autoanticuerpos a los cuales van dirigidos estas entidades. Veamos este caso clínico, paciente de 47 años, acude a la consulta por tener lesiones dolorosas en la cavidad oral, con ampollas sangrantes, se rompen fácilmente y dejan una superficie semejante a úlceras de 4 meses de evolución. Refiere que el paciente los tiene de hace 4 meses. Luego aparecen lesiones ampollares en el tronco y abdomen. Estas son las figuras. Este es en la mucosa, en el caso de la lengua. ¿No ven? Y este es el caso del tronco, de la espalda. Aparecen lesiones bastante... ¿Está sangrando esto? No aparece, ¿cierto? En ninguno de los... Ahora veremos por qué. Se trata del pénfigo, que es una enfermedad apoyar, que se encuentra anticuerpos anti-IgG contra hemoglobina. Esto lo han hecho en la práctica en patología. ¿Sí? La característica es una bola intraepidérmica, hay depósito de IgG entre las células del epidérmica, este es el causante de la lesión. Hay estos 3 tipos, el más común obviamente es el vulgar, mucho más raro en el Brasil y en la zona de la selva peruana, hay el exfoliación con mayor frecuencia. Fíjense, esta es la histología. Esta de acá es la ampolla que está dentro del epidermis. Todavía acá hay una capa basal. ¿Ven? La capa basal y esta parte ha sido destruida por la presencia de estos anticuerpos. Ha habido autoanticuerpos contra la unión entre células de queratinocitos, donde se encuentra la hemoglobina. Estas se han roto obviamente y ha formado esta ampolla. ¿Okay? Obviamente esa es la patogenia de esta enfermedad. En la unión entre 2 queratinocitos hay este complejo que ustedes lo saben bien, ¿sí? Con placa. Y dentro de la unión, justamente en esta parte, entre las células, se encuentra la hemoglobina, que está acá. Y la hemoglobina es expresada de hemoglobina 3 en las láminas basales y de hemoglobina 1 en las partes superficiales del epidermis. Fíjense el pénfigo foliáceo que tiene antihemoglobina 1. Clínicamente se ve así.
Y en la histología lo único que se ve es una ampolla subcorneal, debajo de la córnea. ¿Por qué? Porque acá está presente la hemoglobina 1. En cambio, la hemoglobina tipo 3, que está más basal, se encuentra pues, forma esta ampolla característico del pérfido ungulato. Entonces, como ven, de acuerdo a cuál localización esté el autoanticuerpo, va a tener diferente presentación clínica. Y esta de acá, para reforzar más el efecto del proceso infeccioso y autoinmunidad. Este es una enfermedad, un pérfido, ¿sí? En la cual después tienen pérfido foliáceo, obviamente, que tiene hemoglobina 1 en gran cantidad. Pero fíjense este estudio, me acuerdo que lo hicimos ahí está hace un buen tiempo, pero la presencia de autoanticuerpos contra la hemoglobina está presente en estas enfermedades que son infecciosas. Ninguna de estos, obviamente, ha tenido síntomas clínicos de estos autoanticuerpos, pero se pueden detectar circulando en su organismo. ¿Ok? Por último, veamos lo del lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico, acá lo dice este paper que es interesante, que dicen varios anticuerpos, un montón de anticuerpos es igual a lupus, porque es una entidad que presenta gran cantidad de antígenos, de respuesta inmune contra varios autoantígenos. Y estos están en esta diapositiva. Esto de acá generalmente se conoce con el nombre de antígenos extractables del núcleo, estos de acá, porque se encuentran constituyendo el núcleo de una célula normal. Después tenemos CUMS positivo. ¿Qué significa CUMS positivo? Antiglóbulo rojo. Tiene un anticuerpo contra la superficie del glóbulo rojo y se detectan esto en el laboratorio. O sea que el lupus también produce anticuerpos contra el glóbulo rojo. Antilinfocitos también presentes. Característicamente, de manera característica, las pacientes presentan linfopenia. Antitiroideas también presentes, ¿sí? Anti la peroxidasa tiroidea, antitiroglobulina, en fin, contra otros componentes. Como ven, es múltiple los autoantígenos que presentan esta enfermedad. El diagnóstico se hace con los anticuerpos antinucleares, que generalmente se emplean células ELA, que son células en cultivo. Se pone el suero del paciente y un segundo anticuerpo que detecte el IgG de estos pacientes, ¿sí? Obviamente marcado con fluoresceína. Y podemos ver estos 4 patrones. No se olviden de estos 4 patrones: homogéneo, acá le llamamos el moteado, nucleolar y el centrómero. ¿Okay? Y estas son las diapositivas. Este es un homogéneo, esto es el moteado. Estamos viendo los núcleos nada más los núcleos de las células. Esto será centrómero y este será nucleolar. ¿Okay? Esos son los 4 tipos que hay. Y fíjense los antígenos que están presentes en esos 4 patrones. En el patrón homogéneo, fundamentalmente antihistona, el periférico, antidoble DNA de doble cadena. El que tiene más es el patrón moteado, y así sucesivamente todos los antígenos que pueden encontrar. ¿Ok? Y acá tienen la asociación de cada uno de ellos respecto al lupus u otras enfermedades autoinmunes. O sea, antinucleares no solo está presente en lupus, puede estar presente en Sjögren, en esclerosis sistémica, en polimiositis, en
artritis reumatoide y otras más pueden presentar anticuerpos antinucleares positivos. Y acá tenemos la sensibilidad para lupus. Debido a que hay múltiples enfermedades que presentan antinucleares, el lupus tiene, de acuerdo a estos anticuerpos que son antígenos extractables del núcleo, como porcentaje de sensibilidad y especificidad. ¿Okay? El SM es el más específico para lupus eritematoso. O sea, si quieren tener diagnóstico certero, pidan el SM. Pero por desgracia solo está presente en 34 a 40% de los pacientes. Para el resto, el 60% tienen que tener otras características. No lo hemos puesto acá, pero para lupus hay criterios para decir que el paciente tiene lupus, son criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios de patología, de inmunofluorescencia, y con los cuales se hace el diagnóstico de lupus eritematoso, debido pues a la especificidad que relativamente es baja. Muy bien, el daño del lupus, uno de los daños es mediado por complejos inmunes. Esto viene a ser hipersensibilidad del tipo tres, ¿no? Que es complejos inmunes circulantes. Acá está el complejo, el más importante es el anti-DNA de doble cadena. Cuando está circulando, va a empezar a fijar complemento, por supuesto, y el el basófilo, va a liberar histamina y lo que va a hacer es la contracción de la célula endotelial. ¿Se acuerdan del inicio de la inflamación? Y esto obviamente va a hacer de que a ese nivel se depositen los complejos inmunes y obviamente también se depositan plaquetas, etc. Y vamos a tener como consecuencia esto, ¿no? El polimorfo nuclear, por acción del complemento, fundamentalmente va a unirse acá y va a liberar pues obviamente sus gránulos, obviamente no puede fagocitar toda estructura, y esto va a hacer de que se lesione este vaso sanguíneo y va a causar un proceso inflamatorio severo con necrosis incluso a nivel de los vasos sanguíneos de pequeño calibre fundamentalmente. ¿Sí? El otro mecanismo del lupus es por esta diapositiva. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? 2. Citotoxicidad mediada por anticuerpos. Se está uniendo a una célula blanco donde está el antígeno, el autoantígeno. Hay una IgG que es autoantígeno y es reconocido por una célula killer, el natural killer, por ejemplo, y lo elimina. O la otra, que hay complejo antígeno-anticuerpo en la superficie, igual que en el primer caso, pero también en este va a fijar complemento y elimina la célula. ¿Okay? Las manifestaciones del lupus están en esta diapositiva, lo revisan en Robbins, fundamentalmente son es multiorgánica, ¿no? Ustedes pueden ver y con bastantes, con la frecuencia relativa se presenta en esta diapositiva. Ok, por último, para el tratamiento de la autoinmunidad, me quedan qué cosas. Inmunosuprimir al paciente para evitar qué. Con inmunosupresión evitamos primero activación, ¿sí? Por ejemplo contra Purlinus, o puede evitar también proliferación. Con las dos voy a evitar de que haya una respuesta inmune nociva. La otra opción, si yo estoy pensando en problemas de células T, por ejemplo, remoción del thymus es una opción. Plasmaféresis para remover los complejos antígenos anticuerpos no es muy usado, pero en casos extremos se puede hacer. Bloqueo el HLA o el uso de anticuerpos monoclonales. ¿Okay? Y esta es la diapositiva en la cual se está viendo eso. Sobre todo, por favor,
marquémonos solamente en las que tienen el color naranja. Primero, si yo quiero, como se dice, cortar de raíz el problema, una opción sería una trasplante de médula ósea. Le cambio todo el set y ya libero el problema de autoinmunidad. Eso no es frecuente y no se hace de rutina. Pero sí lo que puedo hacer es, una vez que ya sale obviamente de las partes del órgano primario y del órgano secundario, puedo eliminar los linfocitos T o B. ¿Cómo lo hago eso? Fundamentalmente con anti-CD4. Puedo emplear también, si quiero, para B anti-CD20, ¿sí? Y también, si yo hago la inmunosupresión, voy a evitar la proliferación en este nivel, ¿sí? Y el otro gran grupo que tengo es para evitar el daño tisular generalmente, los antimitóticos que habíamos dicho acá para evitar la expansión clonal, y los antiinflamatorios también, ¿sí? Que van a evitar, de cierta manera, evitar el daño tisular. Si quiero evitar la producción de anticuerpos, a veces funciona esto, IgG policlonal intravenoso. ¿Eso qué ocurre? ¿Qué es lo que se sabe que ocurre cuando hay una gran cantidad de anticuerpos? Inmunología es eso. Causa anemia, ¿sí? Aparentemente se unen a todos los receptores y ya no va a haber cruzamiento que debería haber, y en estos casos se puede emplear, se emplea con relativa frecuencia para disminuir la cantidad de anticuerpos y por lo tanto autoanticuerpos. Pero los más usados en este caso son anti-C20 para evitar los linfocitos, células plasmáticas, y por lo tanto con eso se elimina de raíz el problema autoinmune. El problema de esto es que si yo bajo funciones B, ¿qué va a tener el paciente? Las defensas anticuerpo baja, entonces va a tener infecciones de todos los colores, ¿sí? Bacterias, etc. Sobre todo bacterias capsuladas. Ok, terminamos con esta clase, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas?